Ximena entró en la hacienda Moncada con el corazón acelerado. La puerta se cerró detrás de ella con un sonido seco, como el final de una condena. Rodrigo Moncada la esperaba en la entrada, sus ojos fríos y calculadores, observándola sin ninguna emoción. Era un hombre imponente, con una presencia que lo hacía aún más intimidante de lo que su nombre ya sugería. No hubo palabras amables ni bienvenida, solo la firmeza de su mirada. «Bienvenida, señora Moncada», dijo, extendiendo la mano con una indiferencia total. Ximena la tomó sin vacilar, pero en el fondo sabía que no era más que una formalidad. Su padre había negociado su vida, su destino, sin que ella pudiera hacer nada al respecto. La firmeza de Rodrigo era como un muro, imposible de atravesar. La ceremonia fue breve, casi vacía. El sacerdote dijo unas palabras, los testigos observaron en silencio, y al final, Ximena firmó los papeles que la ataban para siempre a un hombre que apenas conocía. No hubo emoción en ese momento, solo el pesado peso de la obligación. Un matrimonio por contrato, como muchos en el mundo de los ricos y poderosos. Cuando firmó, sintió como si su alma hubiera quedado atrapada en un papel. Rodrigo la miró en silencio, sin decir una sola palabra. La firma era solo el comienzo, pensó ella, el comienzo de una vida que no había elegido. Pero aún le quedaba una chispa de resistencia. Aún no la había perdido por completo. «Ahora eres parte de mi mundo», dijo Rodrigo, con su tono grave y sin alteraciones. «Aquí las reglas las impongo yo». Ximena levantó la mirada, lo desafió con los ojos. «Puedes haber comprado mi nombre, Moncada, pero nunca tendrás mi alma». Rodrigo sonrió levemente, pero no con amabilidad. Fue una sonrisa vacía, llena de suficiencia. «Ya lo veremos», respondió sin cambiar su expresión. Ximena lo miró por un momento más. La arrogancia de Rodrigo no la sorprendió. Ya lo sabía para él. Era solo una propiedad más. Pero su espíritu aún era suyo. Y eso Rodrigo aún no lo sabía. La impotencia de sentirse atrapada no la dominaba por completo. No lo permitiría. Rodrigo la condujo por los pasillos de la casa, que se extendían como un laberinto de mármol y madera. Ximena apenas podía concentrarse en lo que veía, porque todo lo que ocupaba su mente era lo que acababa de suceder. Era su esposa, pero no de corazón. Era su esposa por un papel firmado, por la necesidad de Rodrigo de cumplir con la voluntad de su abuelo, don Ezequiel. Un matrimonio impuesto, una obligación que ella nunca había querido, pero que ahora era su realidad. «Ven, te mostraré tu habitación», dijo él, como si nada de lo que hubiera sucedido entre ellos importara. Simplemente se detuvo frente a una puerta de madera oscura y la abrió. La habitación era enorme, lujosa, con detalles en oro que resaltaban la riqueza del lugar. Pero Ximena no podía ver todo eso, porque su mente estaba atrapada en el hecho de que, de alguna manera, ahora pertenecía a esa casa. Él se giró hacia ella antes de salir de la habitación. «Mañana hablaremos de las reglas. Ahora necesitas descansar». Ximena permaneció en el umbral de la puerta mientras él se retiraba. La última frase de Rodrigo se le quedó grabada en la mente. «Las reglas las impongo yo». ¿Acaso pensaba que ella se sometería tan fácilmente? No lo haría, no se sometería. Aunque su destino estuviera sellado, Rodrigo Moncada podría tener su nombre, pero no su voluntad. Rodrigo se acomodó en la silla de cuero frente a su abuelo, don Ezequiel, cuya mirada penetrante nunca parecía dejar de evaluar a su nieto. El sol entraba por los ventanales, iluminando los documentos esparcidos sobre la mesa. Rodrigo miraba la firma de su abuelo en el testamento con una expresión que oscurecía su rostro. «Necesitas una esposa, Rodrigo», dijo don Ezequiel sin rodeos, con una voz firme que reflejaba su autoridad. «El testamento lo dice claro. Para heredar el legado de los Moncada, debes estar casado antes de mi próximo cumpleaños. Si no, todo se irá a instituciones de caridad. La familia no puede mantenerse a flote sin una base sólida, y esa base es la estabilidad de un matrimonio». Rodrigo, sin dar señales de sorpresa, miró el testamento, deslizando los dedos por el papel como si fuera un objeto más. No quería escuchar esas palabras. Sabía que el viejo no aceptaría excusas. Su abuelo, quien siempre había visto a la familia como su imperio personal, pensaba que un hombre sin esposa no era digno de continuar con el poder. Para él un matrimonio no era un acto de amor, sino un simple medio para garantizar la estabilidad de la dinastía Moncada. «Lo haré», respondió Rodrigo, manteniendo la voz neutral.
Casarme no es un problema. Don Ezequiel asintió, satisfecho con la respuesta. La conversación había terminado, pero Rodrigo sentía el peso de lo que se le pedía. Casarse con alguien que apenas conocía era una molestia que debía cumplir para asegurar la herencia. La mujer que eligiera no importaba tanto como el hecho de que tuviera que hacerlo. Rodrigo se levantó de la silla con un suspiro. La relación con Ximena no era nada más que un contrato, una formalidad impuesta por la necesidad de cumplir con los deseos de su abuelo, pero no podía evitar sentirse incómodo. El rostro de Ximena apareció en su mente, su desafío, su resistencia. Él sabía que debía dominar la situación, pero algo en su interior le decía que esta vez el control no sería tan fácil. Salir del despacho de don Ezequiel no le trajo alivio. Mientras cruzaba los pasillos de la casa, pensó en lo que le esperaba. Una esposa, sí, pero no de la manera que él había imaginado. No solo el matrimonio debía cumplir con un deber familiar, sino que su propia percepción de control también se estaba desmoronando. Ximena se encontraba de pie, frente al espejo del cuarto, con las manos temblorosas mientras ajustaba el vestido que había elegido para esa noche. No había nada que pudiera hacer para aliviar la ansiedad que sentía, ni para calmar el nudo que se había formado en su estómago. Sabía lo que se esperaba de ella. Sabía que todo había sido decidido por su padre, pero eso no significaba que lo aceptara sin más. Cada paso que daba hacia la cama parecía acercarla más a una vida que no había elegido, a un destino que la había sido impuesto. Se giró lentamente hacia la puerta cuando la oyó abrirse. Rodrigo entró, sus ojos fijos en ella sin decir una palabra. El silencio llenó el aire, pesado, cargado de una tensión palpable. Él la miró de arriba a abajo. Su presencia dominante cubría todo el espacio de la habitación. Ximena no podía evitar sentirse observada, como si fuera una pieza más en el juego que Rodrigo ya había comenzado. ¿Eres virgen?, preguntó él, cortante, sin rodeos, como si fuera la pregunta más natural del mundo. El rostro de Ximena se tensó, pero no retrocedió. No podía, no debía. «Eso no te importa», respondió con voz firme, sus ojos clavados en los de él, retándole a que la desbordara con su autoridad. Rodrigo permaneció inmóvil, como si estuviera evaluando algo en su interior. No esperó una respuesta inmediata, pero el aire se hizo más denso. Se acercó un paso más, como si quisiera medirla, como si todo lo que hacía era una estrategia para someterla. Pero en lugar de continuar, dio un paso atrás, como si algo lo hubiera detenido. Ximena no podía entender lo que acababa de suceder, pero en ese instante, una pequeña victoria brotó en su pecho. Rodrigo se había detenido, sorprendido por su respuesta. Por su firmeza, él no esperaba que ella no cediera tan fácilmente. Se sentó al borde de la cama, mirando el suelo, sin saber si debía sentirse aliviada o perturbada por la intensidad del momento. El silencio entre los dos se hizo pesado, y Ximena sintió que, al menos por un instante, había reclamado un pedazo de control, algo que no le había sido dado. Sin embargo, al mismo tiempo, el poder de la situación seguía siendo de Rodrigo, y eso la perturbaba más que cualquier otra cosa. Ximena observó a Rodrigo desde la distancia, el ruido de los cascos de los caballos resonando en el aire. Era difícil acostumbrarse a su presencia indiferente. Los días habían transcurrido en un extraño silencio entre ellos, un silencio pesado que él parecía no notar, pero que a ella la asfixiaba. Él, de alguna manera, la había olvidado. La trataba como si no estuviera allí, ignorando su presencia, como si fuera solo una sombra que se desvanecía al pasar. Pero Ximena no iba a seguir siendo invisible. Si Rodrigo pensaba que podría imponer su silencio sobre ella, estaba equivocado. Fue en el patio, cuando él ordenó que los caballos fueran trasladados de un establo a otro, que Ximena decidió intervenir. Rodrigo daba instrucciones a los empleados con voz firme, pero ella no podía quedarse callada. Se acercó, su mirada desafiante fija en él. «El caballo de la cuadra 4 está enfermo. ¿No lo ves?», dijo con calma, pero su voz no tembló. «Moverlo ahora solo lo empeorará». Rodrigo la miró, confundido por un segundo. ¿Cómo osaba hablarle así? Era como si nunca hubiera escuchado su voz en ese tono, como si estuviera acostumbrado a que todos simplemente hicieran lo que él decía. «¿De qué hablas?», replicó con una mirada fulminante. «No es tu trabajo dar órdenes». Ximena lo miró de nuevo, sin mover un músculo. «Te equivocas», dijo, sin perder la compostura.
No soy tu sirvienta, soy tu esposa, y si no puedes ver que el caballo necesita descanso, entonces tal vez deberías dejar a los demás hacer su trabajo. Rodrigo la observó por un momento, sus ojos fijos en ella, como si estuviera intentando encontrar un hueco por donde pudiera herirla con sus palabras, pero no lo hizo. Algo en ella lo había detenido. La desafiante calma de Ximena lo dejó sin palabras. Ximena sintió cómo la tensión se acumulaba, pero no dejó que su cuerpo lo delatara. Sabía que esa batalla no sería ganada con gritos ni rebeldías abiertas, sino con una resistencia constante. Ella no iba a ser una sombra más en su mundo, y Rodrigo tendría que darse cuenta. Rodrigo observó a Ximena con ojos ardiendo de impaciencia. La discusión sobre el futuro del rancho había escalado a un punto en el que las palabras ya no eran suficientes. Ambos sabían que el poder, la autoridad y la resistencia se jugaban en cada uno de esos intercambios, pero esta vez algo era diferente. La tensión en el aire no solo se debía a su desacuerdo, sino a un fuego interno que Rodrigo no podía apagar. Ximena estaba firme, desafiante, como siempre. Sus ojos desafiaban los de él, como si cada mirada fuera una confrontación. Ella no lo temía. De alguna manera eso lo alteraba aún más. La desafiante resistencia de ella era algo que nunca había experimentado, y en lugar de repelerlo lo atraía. «No entiendes nada de esto», dijo ella con voz fuerte, desafiando cada uno de sus argumentos. Rodrigo dio un paso hacia ella, su respiración más agitada de lo que había imaginado. Era una mezcla de frustración y deseo, algo inexplicable que se acumulaba entre los dos. Sin pensarlo más, la tomó por los brazos y la acercó hacia él. Ximena, sorprendida, intentó apartarse, pero él no la dejó. El roce de su cuerpo contra el de ella, la cercanía inmediata, encendió algo dentro de ambos. Rodrigo no sabía qué era, solo sabía que necesitaba algo de ella que no podía obtener con palabras. Un movimiento más, y la besó. El beso fue como una explosión contenida, una lucha de fuerzas opuestas. Rodrigo esperaba que ella se apartara, como lo había hecho tantas veces antes, pero no lo hizo. Ximena respondió con igual urgencia, con la misma fuerza, sin ceder pero sin rechazarlo por completo. La fuerza del beso dejó a ambos sin aliento. Sin embargo, tan rápido como había comenzado, el beso terminó. Rodrigo la soltó abruptamente, como si se hubiera quemado al tocarla. Ximena retrocedió, sus labios rojos y la respiración agitada. La confusión en sus ojos era evidente, pero Rodrigo no estaba mejor. Ninguno de los dos entendió del todo lo que acababa de suceder. La tensión aún flotaba entre ellos, más fuerte que nunca, pero ya nada volvería a ser lo mismo. Ximena sentía que la calma que había tenido al principio de su matrimonio se había desvanecido, reemplazada por una tensión constante que emanaba de Rodrigo. Cada vez que sus ojos se encontraban, algo cambiaba entre ellos, como si estuvieran jugando un juego sin reglas claras, un juego que él iniciaba, pero que ella, sin quererlo, aceptaba. Rodrigo comenzó a acercarse más a ella, no con la intención de ser amable, sino de provocarla. No era solo la mirada desafiante que le lanzaba, sino también sus gestos, de alguna manera. Empezó a tocarla de forma sutil, casi casual, como si fuera parte de un plan que él había diseñado sin que ella lo supiera. Rozó su brazo mientras le pasaba un documento, o la tocó en la espalda mientras le indicaba algo. Cada vez que lo hacía, Ximena sentía la piel arder, y por un instante su resistencia se debilitaba, pero no podía, no debía ceder. Una tarde, mientras Rodrigo supervisaba el trabajo en el rancho, Ximena vio una oportunidad. Lo desafiaría en su propio terreno, como había hecho antes. «Este animal no está en condiciones de ser trasladado, lo veo claramente», le dijo sin preámbulos con la misma firmeza con la que él solía hablarle. Rodrigo la miró, frunció el ceño, pero no dijo nada. Aún así, Ximena percibió un cambio en su actitud. Se acercó a ella, lentamente, como si quisiera presionarla. No lo hacía de una forma violenta, sino sutil, como si fuera parte de un juego en el que él tenía el control. «¿No tienes miedo de que te demuestre que estoy en lo correcto?», dijo con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. La provocación estaba clara, pero Ximena no retrocedió. «Miedo, no lo tengo, pero te advierto que tus decisiones no siempre serán las mejores», respondió ella sin apartar la mirada. La tensión entre los dos se sintió como un choque eléctrico, tan intensa que parecía que el aire podría partirse en dos.
Rodrigo, sin perder su compostura, se dio la vuelta, dejando a Ximena con la sensación de que acababa de marcar un punto en ese juego peligroso, pero no lo había hecho solo para ganar. Había algo más en ella que lo desafiaba a cada paso. Ximena lo sabía. La lucha por el control no era solo sobre las decisiones del rancho, era sobre algo más profundo, sobre el poder de mantener su dignidad y voluntad intactas a pesar de todo. Esa noche, mientras cenaban en silencio, Ximena notó cómo Rodrigo la observaba más de cerca que nunca. Había algo en su mirada que le decía que, por fin, había despertado una curiosidad en él, algo que no había anticipado. La fuerza de voluntad que ella poseía, Ximena, con su orgullo intacto, no iba a retroceder. Este juego no se trataba solo de poder físico o control sobre el rancho, sino de algo mucho más profundo. Un juego peligroso donde cada uno de ellos testearía los límites del otro. Pero nadie se rendiría. Rodrigo la miró de reojo mientras se acercaba a ella. La música suave llenaba el aire, pero lo que sentía entre ellos era mucho más intenso que cualquier melodía. Ximena, con su vestido fluido, se movía con una gracia que lo desconcertaba. Cada giro, cada paso que daba, lo atraía más. A pesar de sí mismo, era imposible ignorar la cercanía, el calor que ambos compartían en el espacio reducido. Las manos de Rodrigo temblaron levemente cuando, al darle su mano, sintió cómo la tensión comenzaba a construirse, como una corriente eléctrica entre ellos. Su cuerpo reaccionaba a su proximidad de una manera que nunca había experimentado, pero se negaba a ceder. No quería que ella viera que estaba perdiendo el control. Ximena, al principio tensa, empezó a relajarse, sus ojos fijados en los de él, retándole silenciosamente, desafiando la distancia que él intentaba mantener. El roce de sus cuerpos mientras bailaban era inevitable, como si la atracción se hiciera cada vez más palpable entre los dos. Cada vez que sus manos se encontraban, cada vez que se acercaban más, él sentía que algo dentro de él cambiaba. Cuando la música llegó a su fin, Rodrigo no pudo evitarlo, sin pensar en las consecuencias. La tomó de la muñeca y la guió hacia un rincón apartado de la pista de baile. La habitación estaba casi vacía, y la presión de lo que sucedía entre ellos se hizo insoportable. «¿Qué estás haciendo?», susurró Ximena con los ojos ardiendo, sorprendida pero sin miedo. Rodrigo, incapaz de controlar lo que sentía, la atrajo hacia él. Sus labios se encontraron con los de ella, de manera brusca, urgente. Fue un beso ardiente, un choque de deseos no expresados, una lucha interna en la que él quería ganar, pero al mismo tiempo quería perderse. Ximena no se apartó, al contrario, respondió al beso con la misma intensidad, pero sin ceder completamente. Su cuerpo estaba tan cerca del suyo, pero su mente no lo permitía. La resistencia de ella, aunque se desvanecía, seguía presente, y fue ella quien rompió el contacto alejándose con rapidez. Rodrigo se quedó allí, mirando sus labios, todavía ardiendo por la sensación del beso, pero con una confusión creciente. Nunca había perdido el control de esa manera. Su dominio, que siempre había sido su refugio, estaba desmoronándose con cada contacto, con cada desafío de ella. Ximena lo miró de nuevo, sin palabras, pero su mirada lo dijo todo. No había victoria en eso, para ninguno de los dos, solo una batalla que aún no sabían cómo ganar. Ximena se sorprendió a sí misma aquella mañana mientras observaba a Rodrigo desde la distancia. No era solo su presencia lo que la perturbaba, sino cómo lo veía ahora. Durante semanas, lo había considerado solo una figura distante, fría, que la veía como un objeto, como algo que le pertenecía, pero, a medida que pasaban los días, algo en él empezaba a desmoronarse, y con ello, algo dentro de ella también. Lo vio frente a ella, ordenando a los trabajadores con esa arrogancia que solía caracterizarlo, pero entonces algo cambió, un leve gesto, una expresión fugaz en su rostro que mostraba una grieta en su fachada, una vulnerabilidad que ella no había anticipado. La forma en que su mano se cerró un poco al firmar un documento, como si estuviera conteniendo algo más allá de su control, o esa vez cuando Ximena lo sorprendió mirando a uno de los caballos heridos con una tristeza palpable en sus ojos antes de que él pudiera ocultarlo nuevamente. ¿Qué estaba sucediendo? No podía ser Rodrigo Moncada, el hombre que siempre había controlado todo a su alrededor. Estaba perdiendo algo de su control. Ximena negó con la cabeza.
reprimiendo la curiosidad que comenzaba a crecer dentro de ella. No podía ser él, no podía ser ese hombre arrogante el que, en sus momentos más frágiles, le ofrecía una mirada que la hacía dudar de todo lo que había creído hasta entonces. Rodrigo levantó la vista, y sus ojos se encontraron brevemente. El contacto visual fue casi eléctrico, algo que no había sentido antes. Ella desvió la mirada rápidamente, pero la sensación permaneció, como una corriente invisible que la unía a él sin que pudiera detenerlo. A medida que pasaban los días, Ximena trató de ignorarlo, de no dejarse llevar por esos momentos fugaces de vulnerabilidad en Rodrigo. Sabía que el peligro era real. No solo se trataba de que él era un hombre orgulloso, sino que también era el hombre al que estaba unida por un contrato, el hombre que aún la veía como una posesión. No podía permitirse ceder. No podía permitir que esas chispas de humanidad que veía en él la llevaran a creer que había algo más, porque si lo hacía, perdería todo lo que había intentado mantener bajo control. Sin embargo, lo vio una vez más, en la sala de estar, su figura sólida frente a la ventana. Él se quedó allí, observando el paisaje como si pensara en algo que no quería compartir. Ximena lo observó por un largo momento, y por primera vez, la distancia entre ellos parecía más grande que nunca, pero al mismo tiempo, más frágil. Lo que comenzó como una atracción nacida del desafío mutuo, se estaba convirtiendo en algo mucho más complicado, algo que ninguno de los dos podría controlar, y eso, más que cualquier otra cosa, la asustaba. La tormenta se desató sin previo aviso, el cielo se oscureció rápidamente, y el viento golpeaba la hacienda con una furia inusitada. Rodrigo escuchó el rugido de la tormenta desde su despacho, y algo en su interior le dijo que algo no estaba bien. Ximena. El pensamiento lo atravesó con claridad, y sin pensarlo se levantó de la silla. Salió disparado hacia el patio, donde la lluvia ya caía en torrentes, empapando el suelo y creando charcos en cada rincón. El viento le azotaba el rostro, pero su mirada estaba fija en el establo, donde había visto a Ximena minutos antes. Interactuando con los caballos, cuando llegó al establo vio la escena. Uno de los caballos, nervioso y agitado, corría de un lado a otro, intentando escapar de los truenos. Ximena estaba allí, intentando calmarlo, pero la situación era cada vez más caótica. La tormenta rugía con tal violencia que las paredes del establo crujían, y entonces vio algo que lo paralizó. Ximena tropezó con el barro, cayendo al suelo en un charco de agua y barro. Su cuerpo temblaba visiblemente por el frío, y Rodrigo sintió una punzada de terror. Sin pensarlo, corrió hacia ella, desbordando sus propios límites de control. La levantó del suelo con los ojos furiosos y llenos de preocupación. Estaba empapada, el cabello pegado a su rostro, y sus dientes castañeteaban por el frío, sin decir una palabra. La abrazó, apretándola contra su pecho, buscando calidez y tranquilidad, no solo para ella, sino también para él. Ximena no pudo evitar sorprenderse por el gesto. Por un momento, las palabras se quedaron atrapadas en su garganta. Rodrigo la sostenía con una ternura inesperada, sin preocuparse por su propia imagen o por el hecho de que el agua empapaba sus ropas. Él solo se concentraba en asegurarse de que ella estuviera bien. ¿Estás bien? La voz de Rodrigo sonó diferente, llena de una preocupación genuina que Ximena no esperaba. Fue un susurro, casi una confesión sin palabras. Ella lo miró con la respiración agitada, y por primera vez desde que la había conocido, vio algo más en él. No era solo el hombre que controlaba su vida, era un hombre que también temía perder algo importante. Ximena, sintiendo la calidez de su abrazo y la cercanía de su cuerpo, no pudo evitar el deseo de dejarse llevar. Algo había cambiado en ella, algo que nunca había planeado. No quería admitirlo, pero el gesto de Rodrigo tocó algo dentro de su pecho. Ese miedo que había visto en sus ojos era real. Rodrigo la soltó suavemente, con la respiración algo entrecortada, y sus miradas se encontraron nuevamente. Fue un momento tenso, cargado de una emoción inexplicable. Ximena sintió una conexión, pero no podía entender del todo lo que estaba ocurriendo. Rodrigo, con su usual orgullo y control, intentó disimular lo que sentía, pero algo dentro de él ya estaba quebrado. Por primera vez, se permitió sentir el miedo real de perderla. La cena estaba iluminada solo por la tenue luz de las velas que se reflejaban en el cristal de los candelabros.
El silencio entre ellos era diferente, cargado de una tensión palpable, pero algo más profundo también estaba presente. Ximena se encontraba frente a Rodrigo en la mesa, las copas de vino casi intactas, sus manos entrelazadas con la servilleta, pero su mente, lejos de todo. La atmósfera estaba impregnada de una cercanía que nunca había sentido antes, como si el aire entre ellos se hubiera espesado, tornándose más denso con cada mirada que intercambiaban. Rodrigo la observó por un momento largo, sus ojos no solo mirando, sino examinando. Algo en su mirada había cambiado. Ya no era la indiferencia o el control absoluto que él había mostrado antes. Había algo más, algo que Ximena no sabía cómo interpretar. En el aire flotaba la misma tensión de siempre, la misma chispa que los había ido acercando poco a poco, pero esa noche se sentía distinta. Ximena intentó ignorarlo, centrándose en la comida frente a ella, pero sus pensamientos volvían a Rodrigo, y él, casi como si pudiera leerle la mente, se inclinó ligeramente hacia ella. «¿Por qué me miras así?», preguntó Ximena, su voz apenas un susurro. Rodrigo no respondió de inmediato. Sus labios se curvaron en una ligera sonrisa, pero no era de arrogancia, era algo más sincero, más vulnerable. La tensión se hizo más intensa, como si las palabras ya no fueran necesarias. El silencio fue la respuesta. Fue entonces cuando, sin previo aviso, él se inclinó más cerca, sus labios encontrándose con los de ella. El beso fue suave al principio, casi con cautela, pero pronto la cautela se desvaneció. La tensión sexual que había estado latente entre ellos comenzó a convertirse en algo más genuino, más sincero. Ximena no pudo resistir la atracción, se entregó al momento, cerrando los ojos y sintiendo cómo cada célula de su cuerpo reaccionaba al roce de sus labios. El contacto fue más profundo, más real. Ya no era solo deseo, había algo detrás de ese beso, una conexión que comenzó a romper las barreras que ambos habían estado levantando entre ellos, pero como si nada hubiera pasado, Rodrigo se apartó de inmediato. La mirada en sus ojos había cambiado, y el gesto, que al principio parecía una muestra de vulnerabilidad, rápidamente se vio eclipsado por su típica indiferencia. Se levantó de la mesa sin una palabra más, dejando a Ximena allí, con el corazón acelerado y la mente en un torbellino. Ximena se quedó quieta, sintiendo cómo el aire se vaciaba a su alrededor. Nunca había sentido algo tan genuino, pero también tan confuso. El beso había sido más que una simple caricia de deseo. Había sido un mensaje no hablado, pero ¿qué significaba todo eso? La puerta que Rodrigo cerró al retirarse la dejó sola con sus pensamientos, y una parte de ella ya sabía que algo en su relación, algo más profundo, estaba cambiando, pero no sabía si estaba lista para enfrentar lo que ese cambio implicaba. Ximena caminaba por los pasillos de la hacienda, sus pasos resonando de forma inquietante en el silencio que la rodeaba. No era solo el viento el que movía las cortinas, sino algo dentro de ella, un torrente de emociones que había estado ignorando, pero que ahora era imposible dejar de sentir. Había encontrado el testamento. No era algo que hubiera planeado, pero las circunstancias la llevaron a ese descubrimiento. Una carta, un cambio en los papeles que su padre había guardado con tanto celo, y ahora de alguna manera la verdad había emergido. Don Ezequiel había alterado el testamento. Rodrigo ya no necesitaba casarse con ella para obtener la herencia. El peso de las palabras en su mente la hizo detenerse en seco. ¿Por qué la había usado entonces? Ximena había sido parte de un juego en el que su único valor había sido el contrato que la unía a él, lo que creía que era un matrimonio, lo que había estado intentando construir. Se desmoronaba ante sus ojos. Se sentó en una silla, con la carta en las manos, sin poder creer lo que había descubierto. Durante todo este tiempo, había creído que estaba allí por algo más que un simple acuerdo, pero ahora sabía la verdad. Rodrigo nunca la había necesitado. Ella no era más que una pieza en su ascendente vida de poder. La rabia, la traición, todo se acumuló en su pecho. ¿Qué sentido tenía seguir en ese lugar, seguir en esa relación? Sus ojos se nublaron por las lágrimas que comenzaban a formarse, pero se las contuvo. No quería llorar, no quería mostrar lo vulnerable que se sentía. Decidió que lo dejaría. Todo había sido una mentira desde el principio. La decisión era simple, clara, pero el camino hacia ella no lo era. Sabía que si se marchaba, lo perdería todo: el confort,
el poder, la vida que había conocido. Pero su dignidad ya no se podía negociar. Esa misma noche, cuando Rodrigo la encontró en la sala principal, le dijo que debía irse. Él la miró como si no entendiera, como si su mundo estuviera a punto de desmoronarse. Sin embargo, Ximena no cedió. «No lo hagas, Ximena», dijo él, su tono de voz más suave, más vulnerable de lo que ella había escuchado en mucho tiempo, pero su respuesta fue inmediata. «No quiero quedarme más. Me has usado. Lo descubrí. Ya no tienes poder sobre mí». Rodrigo no pudo evitar sorprenderse, pero tampoco pudo ocultar la frustración que creció en él. Era el control lo que más temía perder, y ahora, incluso eso se le escapaba. Ximena caminó hacia la puerta, dejando atrás a un hombre que por primera vez no tenía el control. Al abrir la puerta, su mente se llenó de incertidumbre. ¿Era la decisión correcta? Pero sus pasos ya estaban decididos. Su corazón seguía adelante, aunque temblara ante lo que dejaba atrás. Rodrigo no pudo contener el impulso. El sonido de la puerta abriéndose detrás de él lo sacó de su trance, y cuando vio a Ximena con su maleta en la mano, algo se rompió dentro de él. No podía dejarla ir. Las palabras que había intentado callar todo ese tiempo, las que nunca se había atrevido a pronunciar, emergieron de su boca sin control. «No te vayas, Ximena, por favor». Ella no se detuvo. Sus ojos evitaban los de él, su cuerpo tenso, preparado para escapar. Pero Rodrigo no podía permitirlo. No podía perderla. Sus palabras eran desesperadas, pero sus acciones fueron aún más fuertes. Dio un paso hacia ella. Se acercó lo suficiente para tocar su brazo. Y fue allí, en ese contacto, donde ambos sintieron la electricidad recorrer el aire. Ximena lo miró finalmente. Una mezcla de rabia y vulnerabilidad en sus ojos. «¿Qué quieres de mí, Rodrigo? Ahora que ya no me necesitas, ¿qué quieres?» «Quiero que te quedes». Su voz era baja, pero cargada de una verdad que finalmente salía a la superficie. «Nunca te vi como un contrato. Te vi como algo mucho más importante, algo que nunca supe cómo cuidar». El dolor en sus palabras la alcanzó, y sin pensarlo, Ximena se acercó a él, como si de repente todo lo que había estado ocultando, todo lo que había sentido sin querer admitirlo, lo empujara hacia él. No había palabras, solo un beso, uno cargado de todo lo que ambos habían reprimido. La pasión, la frustración, el miedo, todo se mezclaba en ese momento. Cuando sus labios se encontraron, fue como si el mundo se desvaneciera alrededor de ellos. No había más dudas, no había más barreras entre ellos. La necesidad de sentirse completos el uno al otro los llevó más allá de las palabras. Cada caricia, cada movimiento, era un reconocimiento mutuo de lo que sentían, aunque no pudieran expresarlo de otra manera. Rodrigo la rodeó con sus brazos, levantándola con facilidad y llevándola hacia la cama, donde todo lo demás desapareció. Ya no era un juego de poder, ya no era una cuestión de control, era solo deseo, amor y finalmente rendición. Ambos se entregaron por completo, despojándose de sus miedos y de sus inhibiciones, dándose lo que por tanto tiempo habían ocultado. Los cuerpos de ambos se movían al ritmo de la pasión, una danza frenética que se volvió más intensa con cada respiración. No había más juego de control, solo la verdad cruda de lo que significaban el uno para el otro. El deseo los consumió por completo, y, al final, cuando todo se detuvo, la quietud los envolvió. Rodrigo respiró profundamente, sintiendo algo en su interior que no había reconocido hasta ese momento. No solo había sido una necesidad física, sino una conexión emocional profunda, un punto de no retorno. Ximena se acomodó a su lado, sin palabras, pero en el silencio, ambos sabían que nada volvería a ser igual. El amanecer iluminaba suavemente la habitación, pero Ximena no podía apartar la mirada del techo, su mente girando en círculos. La noche anterior había sido algo que nunca había planeado, algo que había cruzado la línea de lo que había decidido proteger. Sus manos temblaban ligeramente mientras se movía para acomodarse en la cama. Buscando refugio en la quietud del lugar, Rodrigo dormía a su lado, su respiración profunda y regular, pero algo dentro de ella se mantenía alerta, desconfiada. Había sido todo solo un impulso, la pasión, el deseo, eran solo momentos de fragilidad, o realmente había algo más detrás de lo que había sucedido. Ximena se sentó lentamente.
mirando su rostro mientras él permanecía dormido. Sus pensamientos chocaban entre sí. Por un lado, él le había mostrado un lado de sí mismo que no había visto antes, algo que la hacía cuestionar todo lo que pensaba de él. Pero, por otro lado, ¿cómo podía confiar en eso? ¿Acaso sus palabras sobre no necesitar la herencia, sobre quererla a ella, eran sinceras, o simplemente un intento de hacerla quedarse? Rodrigo despertó con el sonido de sus movimientos. Se giró hacia ella, observándola con una calma que le desconcertó. Sin decir una palabra se acercó, sus ojos buscando los de ella. Buscando respuestas, Ximena no pudo evitar apartar la mirada. El miedo la invadió. No quería que la viera débil, vulnerable, dispuesta a ceder ante algo que no entendía por completo. «Ximena», dijo él suavemente, su voz grave y firme. «Sé que estás confundida y entiendo por qué, pero lo que ocurrió anoche no fue solo por deseo, no solo por mí. Es porque te quiero». Ximena levantó la cabeza, su pecho apretado, las palabras atrapadas en su garganta. No lo podía creer. Él decía esas palabras con tanta sinceridad que algo en su interior vacilaba. «No me necesito por la herencia, Ximena». Rodrigo respiró hondo, y Ximena vio el dolor en su rostro. «Te quiero a ti, y no necesito más que eso para saber lo que siento». Ella lo miró por un largo momento, buscando alguna señal en su rostro, algo que le dijera que todo lo que él decía era verdad. Pero Ximena no podía dejar de dudar. ¿Cómo podría confiar en él? ¿Cómo podría creer que sus sentimientos eran reales cuando todo su mundo, hasta ahora, había sido una construcción de poder y control? «No sé si puedo creer en ti, Rodrigo». Su voz salió baja, temblorosa, como si esas palabras las hubiera estado guardando durante mucho tiempo. Rodrigo la miró con una intensidad que la hizo retroceder, pero no de miedo, sino de una emoción que no sabía cómo manejar. Sin embargo, algo dentro de ella comenzaba a ceder. Los sentimientos que había reprimido, esa chispa de afecto que había evitado, empezaban a crecer, aunque temía que fueran demasiado tarde. «No puedo obligarte a creerme, Ximena». Su voz era suave, pero su mirada firme. «Solo te pido que me des una oportunidad para demostrarlo». Ximena cerró los ojos por un instante, luchando con las emociones que crecían dentro de ella. Sabía que este momento definiría su futuro, pero el temor de ser lastimada la mantenía cautelosa. A pesar de todo, algo en su interior le decía que quizás, solo quizás, él estaba diciendo la verdad. Rodrigo observó a Ximena desde el otro lado de la sala, su figura destacándose entre la multitud. La fiesta de esa noche no era solo una celebración, sino una declaración de todo lo que había construido, de todo lo que había logrado a lo largo de su vida. Pero ahora, mientras sus ojos buscaban los de ella, todo eso le parecía insignificante. Se acercó a ella, el murmullo de las conversaciones desapareciendo mientras avanzaba. Cuando estuvo frente a Ximena, el tiempo pareció detenerse. Sus manos temblaban, pero su mirada era clara, fija en los ojos de ella. Ya no quedaba más que la verdad. «No necesito esta herencia, Ximena». Su voz era firme, aunque su corazón latía con fuerza. «Renunciaría a todo lo que he construido si eso te hace sentir que soy digno de ti. Solo quiero que elijas quedarte conmigo, por lo que soy, no por lo que te ofrezco». Ximena no respondió inmediatamente. La multitud seguía alrededor de ellos, pero el ruido no importaba. Solo importaba lo que él le estaba diciendo, lo que había estado guardando dentro de sí durante tanto tiempo. Finalmente, ella levantó la mirada, una determinación clara en su rostro. «Nunca te pediría que renunciaras a lo que has trabajado, Rodrigo». Su voz era suave, pero sus palabras llenas de fuerza. «Te quiero por lo que eres, no por lo que posees. El amor no se mide en sacrificios, sino en elecciones». Rodrigo sintió como si todo su ser respirara de nuevo. No era la renuncia lo que importaba, sino el hecho de que Ximena lo amaba, y ella a su manera le estaba pidiendo lo mismo. Elegirla por amor sin nada que interfiriera. Se acercó a ella sin palabras y la besó. Un beso largo, lento, lleno de todo lo que ambos habían reprimido, sin dudas, sin temores, solo el amor, puro y verdadero. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo la hacienda de un tono cálido, pero Ximena no lo notaba. Estaba sentada en el borde de la ventana, mirando al exterior, con la mente en otro lugar. El día había sido largo, lleno de pensamientos que la mantenían en vilo, pero finalmente la claridad había llegado.
Cuando había dejado la hacienda días atrás, pensó que sería el fin. Pensó que no podría soportar otra mentira, otra promesa rota, pero algo dentro de ella no la había dejado ir del todo. Las palabras de Rodrigo resonaban en su cabeza, las mismas que había escuchado en sus momentos de duda. No podía olvidarlas. No podía olvidar lo que había visto en sus ojos cuando se había abierto de esa manera tan vulnerable. No era solo el deseo de estar con él lo que la había llamado de vuelta. Era algo mucho más profundo, algo que había crecido a lo largo de su resistencia. A pesar de todo, algo en su corazón le decía que Rodrigo no era el mismo, y ella no podía ignorar lo que sentía. Cuando lo vio entrar en la sala, algo cambió en ella. No había más desconfianza, no había más rencor. Lo miró sin las barreras que había levantado antes, y lo vio de una manera diferente. Ya no era el hombre arrogante que había conocido al principio. Ahora veía a alguien que también había sido vulnerable, alguien que había luchado por no perderla. Rodrigo la miró, y sus ojos no eran los mismos de antes. Ya no había arrogancia, solo una sincera espera. Ximena sintió cómo su corazón se ablandaba con la mirada de él, cómo la resistencia que había estado sosteniendo se desvanecía, poco a poco. «Te he fallado, Ximena». La voz de Rodrigo temblaba apenas, pero había una verdad en sus palabras que nunca antes había estado presente. Ximena se levantó, sin decir nada. La distancia entre ellos era pequeña, pero suficiente para que ambos sintieran la tensión de lo que había quedado atrás, y sin embargo, algo ya no estaba presente. No había más odio, ni resentimiento, solo el deseo de sanar, de entenderse, de sanar lo que se había roto. Finalmente Ximena dio un paso hacia él. No era una promesa, no era una declaración, solo un gesto. Sus manos se encontraron, y ella se permitió creer en él nuevamente, sin miedos, sin dudas. Rodrigo la abrazó, envolviéndola en sus brazos, como si temiera perderla otra vez. No había palabras, solo el abrazo, la comprensión mutua de que el perdón no se daba solo con palabras, sino con actos, con un gesto que rompía la barrera entre ellos. Con un acto tan simple, pero tan lleno de significado, el sol comenzaba a caer detrás de las montañas. Bañando la hacienda con un resplandor cálido y dorado, Rodrigo observaba el horizonte desde el jardín, la brisa suave acariciando su rostro, pero no era el paisaje lo que captaba su atención, era Ximena. La veía acercarse lentamente, como si el tiempo hubiera disminuido a su alrededor. En sus ojos no había duda, solo claridad. El aire entre ellos estaba cargado de algo nuevo, algo que nunca había sentido antes. No era solo deseo, ni poder, ni control. Era algo más profundo, algo que había crecido en silencio, esperando el momento adecuado. Ximena lo miró con una sonrisa tranquila, una que no mostraba dudas, ni preguntas, sino aceptación. Su presencia le daba la calma que tanto necesitaba. Durante tanto tiempo, había estado buscando poseerlo todo, tenerlo todo bajo su control. Pensó que esa era la única manera de ser completo, de ser suficiente. Pero hoy, frente a ella, entendió que todo eso era en vano. Ximena era la pieza que le faltaba. No necesitaba más riqueza, no necesitaba más tierras ni poder. Lo único que necesitaba era ella. Sin pensarlo, caminó hacia ella, y al detenerse frente a Ximena, las palabras se desvanecieron. Era el momento perfecto para decir lo que nunca había dicho, lo que había estado guardando para sí mismo todo este tiempo, lo que nunca creyó que podría decir. La rodeó con sus brazos, tomándola de la cintura con firmeza, como si no quisiera dejarla ir, sin que ella lo esperara. La besó. Fue un beso suave, lleno de todo lo que había guardado en su interior, todo lo que había comprendido en los últimos días. Ya no necesitaba ser dueño de nada, solo quería ser dueño de su corazón, que ahora le pertenecía a ella. Ximena se dejó llevar por el beso, sus manos tocando su rostro, sintiendo su cercanía, su sinceridad. No había más palabras, ni promesas vacías, solo el amor entre ellos, tan real como el sol que los envolvía. Finalmente se separaron, pero solo lo suficiente para mirarse. Rodrigo sonrió, con una paz en su rostro que nunca había tenido antes. Ya no importaba el legado de su familia ni las riquezas. «Te amo, Ximena», murmuró, como una confesión que se liberaba por fin de su pecho. Ella lo miró con una sonrisa tímida pero genuina, y asintió sin necesidad de palabras. Ella también lo amaba, y en ese momento
Ambos sabían que el futuro que compartían no necesitaba ser forzado ni asegurado. Era suyo, por fin, sin reservas. Hola, soñadores, cuéntame, ¿de qué lugar del mundo estás escuchando esta historia emocionante? Me encantaría saber de dónde me acompañas, y si te está gustando lo que estás escuchando, no olvides darle like y suscribirte. Es completamente gratis y no te cuesta nada. Solo tienes que hacer clic en los botones y estarás ayudando al canal a crecer. Tu apoyo significa el mundo. Así que, ¿qué esperas? Haz clic y forma parte de nuestra comunidad.